ya había empezado a grabar y yo estaba en la media volada y justo se me apagó la cámara. ¿Por qué? Porque no había apretado para grabar, hermano. No había apretado para grabar y ya iba como a la hora de hablar. No, mentira, pero bueno. Voy a tratar de resumir todo lo que hablé, que en verdad no era mucho, así que bacán. Eh, Bienvenidos a un nuevo video, un video un poquito distinto, un video un poco más personal, si se le puede decir de alguna manera, o más que personal, un poquito más íntimo. Estamos acá en mi pieza, acá en Australia, y va a ser un video distinto por el simple hecho de que esta semana no sentí mucho de querer grabar como algo como elaborado, como tratar de crear tratar de crear algo como mucho más elaborado. Y simplemente quería hablar con ustedes, hablar con la cámara, contarles más o menos cómo fue mi semana, cómo están siendo estos días acá, lo que estoy aprendiendo y para que podamos conectar un poco más, para que me puedan conocer un poco más y simplemente empecemos a hablar cositas interesantes, empecemos a irnos en la volada como siempre nos gusta a la gente que escucha a otra persona hablar, así que bien. Esta semana, para seguir con el tema del video anterior, porque yo creo que mucha gente, o más que mucha gente en verdad, no mucha gente porque el video lo vieron como 16 personas, pero bueno, si es que eres una de esas 16 personas, se supone que se quedaron en el tema de la escritura automática y el tema de la escritura automática va muy bien. Yo todavía no estoy empezando como a realizar como ciertos tipos de escrituras automáticas porque primero, como dije en el anterior video, estoy alineando mis chakras o más que alineando mis chakras, recargando mis chakras. Tratando de poder conectar conmigo mismo, tratar de poder reconectar y recargar cada uno de los chakras que tengo y tratar como de eventualmente estar en un buen punto a nivel mental y a nivel como espiritual para poder como realizarlo. Y, y es curioso porque estoy volviendo a retomar una de las actividades que solía hacer mucho en pandemia, que era meditar, que bueno, para poder como recargar tus chakras y poder como entrar en ese estado uno tiene que estar como en un estado alterado de conciencia y bueno, como no estamos utilizando ningún tipo de sustancia ilícita, o bueno, dependiendo, porque la marihuana sí es un tipo de sustancia ilícita, pero no estoy fumando marihuana como para poder entrar en ese estado alterado de conciencia, ni tampoco estoy tomando ningún tipo de droga que altere el estado de conciencia, estoy simplemente haciéndolo en base a la meditación. Y esta semana ha sido bonito porque he podido como reconectar con ese como yo espiritual que en su momento como que estaba bien desarrollado y lo desarrollé, ese yo espiritual lo empecé a desarrollar en pandemia porque mi pieza partiendo en mi casa, obviamente estaba solo y estaba encerrado en mi pieza y aparte de eso, en mi pieza Rancagua queda detrás de mi casa. Queda literal atrás de mi casa la pieza que tengo en Rancagua. Y entonces está el patio, está mi casa y está mi pieza justo donde está el patio. Entonces obviamente iba a estar solo. Y lo que mencionaba también antes de que, de que no apretara para grabar, era que yo nunca tuve como una pieza como hasta los 10 años porque cuando yo nací no había una pieza en mi casa para mí, onda, no habían pensado en eso. Entonces, no, o más que no habían pensado en eso, yo creo que mi casa es muy chiquitita en Rancagua, como que es muy pequeña, queda justo en el centro de Rancagua, es muy chile, es muy tranqui, pero es muy acogedora. Con un corazón enorme y en ese momento obviamente como que por el espacio no había como una manera de poder hacerme como una pieza para tener ahí mi cama y todo ese tema, entonces en un comienzo me pusieron como la cama que tenía yo, la pusieron justo al lado de la cama de mi mamá, en la pieza de mi mamá, entonces literal vivía ahí en la pieza con mi mamá como hasta los 8 años, hasta grande, hasta que después de eso le tuvieron que hacer como una pieza a mi abuelita porque se fue a vivir con nosotros. Entonces durante ese tiempo obviamente estaba viviendo con mi mamá, con mi abuelita y con mi familia. Y hasta que falleció mi abuelita y cuando falleció mi abuela, cuando tenía como 8 o 9 años, yo le dije a mi mamá si me podía ir a la pieza de atrás y desde ahí en adelante empecé a vivir solo, literal. Y yo creo que eso fue un factor definitivamente que influyó muchísimo en la persona que soy hoy en día y en cómo me desarrollo y cómo he podido como básicamente como sobreexistir o más que sobreexistir, sobrevivir. Porque pasaba mucho tiempo solo en mi pieza cuando era pequeño. Pasaba mucho tiempo solo y bueno, obviamente si a eso le sumaba en pandemia también
obviamente uno pasa solo, como que pasa como mucho aislado. Pero bueno, eso va para otro tema. El tema es que como estaba en pandemia, pasaba mucho tiempo solo y en ese tiempo yo ya había tenido como una primera experiencia que, si se le puede llamar como una experiencia como esotérica, en la que como que empezaba a cuestionarme, o más que cuestionarme, como que tuve una oportunidad en la que pude sentir mucho. Una conexión en específico con una persona que me hizo sentir mucho, que como que yo nunca antes lo había como experimentado de esa manera, y esa persona... me enseñó muchísimo, me dio mucha más información, me abrió como el mundo, literal tuve como un despertar de conciencia heavy. Esa persona es la Flo, así que Flo, la Flo de Rancagua, Flaraneda TKM. Durante todo ese tiempo, cuando tuve mi primer como despertar de conciencia y empecé como a investigar mucho más sobre el esoterismo, sobre la magia, sobre lo espiritual, empecé a cachar que es un mundo completamente brígido y bacán de poder experimentarlo, y yo empecé como a darme cuenta y a cuestionarme muchas cosas y a ser muy curioso, y una de las primeras cosas que quería hacer era desdoblarme, y estuve mucho tiempo tratando de desdoblarme, y para desdoblarse obviamente como que uno tiene que estar en un estado alterado de conciencia y tiene que empezar a meditar, y en base como a esa primera intención de querer desdoblarme conocí la meditación, y después de eso empecé a meditar constantemente. Tenía un altar en mi pieza así terrible místico, terrible hippie. Tenía un altar en mi pieza y como que todos los días trataba como de meditar y entraba en estados alterados de conciencia, y tuve experiencias muy interesantes que me hicieron darme cuenta de que no somos solo lo que nuestros ojos ven, sino también lo que nosotros pensamos, pero heavy, muy brígido. Y fue súper bacán y fue súper interesante, y luego después de eso, cuando ya terminó la pandemia y volví a la U, como que me desconecté un poco de ese lado, pero siempre como que lo tuve ahí, siempre como que de cierta manera en cierto periodo como de mi vida como que volvía a eso, volvía, si bien no a meditar constantemente, volvía como a tratar como de entender mucho más el mundo, a poder tratar de adquirir mucha más información, pero después siempre como que me olvidaba y me metía como en el mundo material. Y ahora, de cierta manera, como que me está pasando lo mismo, entre comillas. Digo entre comillas porque siento que ahora igual estoy un poco más maduro, estoy un poco más grande, entiendo mucho más las cosas, y sé que antes, a pesar de que haya sido netamente por curiosidad y que haya sido como muy ingenuo, lo estaba haciendo por divertirme, básicamente. Como divertirme, explorar, y sin saber como las consecuencias que eso podía tener. En cambio ahora como que todo lo hago con un entendimiento un poquito mejor y mayor sobre mí mismo y sobre qué es lo que yo quiero, y cada oportunidad que tengo como para poder integrar lo que voy adquiriendo, la información que voy recibiendo para poder utilizarla en un futuro, como que cada oportunidad que se me vaya presentando la voy tomando. Entonces, en este caso se me presentó esta oportunidad, en la que, bueno, simplemente como ya le he hablado mucho sobre como por qué estoy aquí, la razón de la que por qué estoy aquí desde ese entonces, o más que desde ese entonces, un poquito hacia, un poquito, literal, desde que me quemé los dedos de la mano, desde ese entonces, que todo ha ido como en un aumento exponencialmente a nivel galáctico, ultra, hiper, mega, fragilístico, espiralidoso, una wea así. Entonces, ahora con el tema de la escritura automática, la verdad es que estoy bastante comprometido con la causa, y estoy bastante eh, comprometido con entender de por qué pasan ciertos tipos de situaciones, y en base a eso ser lo suficientemente responsable como para toda la información que reciba, integrarla de la mejor manera y poder utilizarla como información para seguir. Entonces, básicamente, durante toda esta semana he estado como tratando de volver a reconectarme con eso, y tengo una motivación intrínseca que obviamente el poder recargarme los chakras, que eso me va a servir muchísimo, y obviamente lo voy a poder documentar y lo voy a poder como anotar todas las conclusiones a las que vaya llegando y lo que voy sintiendo, porque también esto también es una manera como de explorar y ver si es que en verdad es así. Y yo no tengo por qué mentir, no tengo ninguna razón en específico de por qué debería mentir, si es que lo que estoy viviendo acá y lo que estoy sintiendo como que es verdad. Netamente por lo que lo estoy haciendo es como encontrar maneras de poder como vivir de una manera un poco más consciente, y seguir creciendo, seguir pasándolo bien, seguir disfrutando, y de cierta manera seguir viviendo, que eso es como lo más importante. Va de la mano mucho en cómo me sentí esta semana.
Sorprendentemente esta semana como que estuve muy presente, estuve muy consciente, tuve muchas situaciones en las que podría haber como caído de cierta manera en mi mente, podría haber caído en ciertos tipos de emociones negativas, en ciertos tipos como de cuestionamientos, pero de cierta manera caí, pero caí de una manera consciente en la que como que pude darme cuenta que estaba teniendo esos tipos de pensamiento en el momento y me esforzaba al máximo por tratar de cambiarlo y volver al presente. Y eso me sirvió, y algo que me sirvió mucho como para poder ser mucho más consciente y presente durante este tiempo fue un video que me vi en YouTube, que me lo vi justo a principio de la semana, que es sobre un científico que se llama Jacobo Gimberg. Ese weón es como mi tata, es mi sensei máximo. Él es un, si no me equivoco, es un neurocientífico mexicano, el cual desapareció, y él partió, si no me equivoco, él básicamente fue el creador de la teoría sintérgica. La teoría sintérgica básicamente habla sobre cómo nosotros tenemos una red de cierta manera neuronal, pero también una red universal a la cual contiene toda la información del universo. Jacobo Gimberg la llama la latiz y él llegó a esa conclusión y él llegó como a... Él también tuvo muchas experiencias con... Tuvo experiencia y también estaba investigando sobre la telepatía. Entonces estaba muy metido como en este lado como científico espiritual, como justo al borde de la línea, tirando un poco más al grado espiritual. Él partió siendo un neurocientífico, él es un capo, no me sé específicamente todas sus profesiones, pero era un neurocientífico, creo que era doctor también, y partió como investigando como todo este tema como de la conciencia a nivel como científico, hablando sobre la neurociencia y todo este tema, y luego tuvo una experiencia bastante interesante con Pachita. Pachita es básicamente... Les voy a dejar el link del video en el cual como que yo me voy a referir ahora para que como que al que le interese obviamente lo pueda ver. Básicamente Pachita era como una chamana, el cual él tuvo como la oportunidad de poder conocer. Y cuando la conoció, básicamente Pachita le hizo entender y ver el mundo de una manera completamente distinta. Y él lo escribió, él tiene entrevistas hablando y todo ese tema. Y justo cuando él también formó parte del gobierno de Estados Unidos en ciertos tipos de investigaciones, ¿no? Si el bueno es un capo. Entonces, él desapareció y su caso es muy conocido porque al final él desapareció de la noche a la mañana y como que no hay como evidencia de lo que haya pasado hasta el día de hoy. Entonces, súper interesante, muy cuático. Y yo desde el momento en el que conocí a Jacobo Gingberg, como que tuve un entendimiento mucho mejor de cómo poner con palabras de esta realidad, con un lenguaje que se pueda entender, lo que no se puede entender y lo que no se puede ver. Es como muy interesante y muy cuático. Entonces, uno de lo que trataba el video en el que hablaba Jacobo Greenberg, que era una entrevista que él tuvo, que él dio, básicamente era como el estado de felicidad al que nosotros llegamos recae netamente en no calificar nada que a nosotros nos pase como bueno o como malo. No calificarlo como nada. Simplemente como lo que te sucede, la experiencia que tú vives o cualquier tipo de situación que tú pases, es simplemente es. No es ni bueno ni malo. Cuando nosotros calificamos a algo que nos pasa o a una situación en general como bueno o como malo, nosotros inconscientemente filtramos toda esa información que estamos recibiendo y al filtrarla pasa por todas nuestras experiencias pasadas, nuestros traumas pasados, las personas que nosotros hemos conocido y durante todo eso, toda esa información que nuestro cerebro ha recapitulado durante todos estos años, te termina básicamente como diciendo cuál es el pensamiento que debes tener y cuál es el juicio que tú le debes dar a esa cosa que te acaba de ocurrir. Entonces, si es que tú comienzas a pensar con esa información que recibes que viene filtrada por todo esto que le estoy diciendo, esa filtración básicamente también aparece en un libro que también se lo recomiendo mucho, que se llama Cómo cambiar tu mente, de Michael Pollan. Ese filtro lo tenemos nosotros en nuestro cerebro y se llama red neuronal por defecto. Y cuando nosotros tomamos cualquier tipo de psicodélico o cuando estamos en un estado alterado de conciencia, la red neuronal por defecto se desactiva. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, básicamente,
toda esa información y todo como ese resultado que nosotros tenemos como pensamiento, básicamente lo calificamos como bueno o malo. Y si es que es malo, obviamente nosotros como que caemos en pensamientos negativos y estamos como en un estado como malo, entre comillas. Y, bueno, y si es bueno, es muy fácil que ese pensamiento bueno que nosotros tengamos nos genere placer. Y al generarnos placer, nosotros vamos a empezar a secretar dopamina, vamos a empezar a secretar oxitocina, todas esas emociones que nosotros las sentimos muy fuerte y creemos que son emociones relacionadas con la felicidad. Pero son más relacionadas con el placer y con la satisfacción que con la felicidad, porque el estado de felicidad que nosotros adquirimos es el estado puro de felicidad simplemente y siempre y cuando nosotros estamos viviendo el presente al mínimo, viendo las cosas como son, no si son buenas o no si son malas. Esa es la volada en la que se fue este weón en la entrevista y yo me la estaba leyendo mientras, me la estaba escuchando mientras estaba trabajando y estaba así como, weón, qué chucha, así. Porque yo me pongo todos estos videos y me pongo todas estas weas como yo hablándole a la cámara, básicamente es como si yo me pusiera a mí mismo hablando a la cámara y me lo pongo en el audífono, entonces me pongo a trabajar, limpiando Airbnb, haciendo cosas. Entonces terrible entretenido y como que me hace como poder trabajar de una manera como automática, obviamente, porque estoy consciente de lo que tengo que hacer, pero de una manera mucho más entretenida porque, ¿para qué les voy a mentir? Limpiar la misma pieza 5 veces a la semana es fome, pues hermano. Es fome. Entonces obviamente tengo que encontrar como una manera de poder como entretenerme y ahí que se me pase el tiempo lo más lento, lo más como rápido posible. Entonces me pongo todos esos tipos de audio, me pongo todos esos tipos como de cosas y conversaciones y son terrible interesantes y en verdad como que me ha servido mucho, sobre todo, sobre todo esa conclusión a la que llegó él, porque la apliqué esta semana. Tuve ciertos tipos de situaciones que de cierta manera como que me podrían haber como gatillado el poder tener pensamientos negativos y poder como achacarme o poder como frustrarme o poder básicamente estar triste, cosas así, pero cambiando el chip rápidamente a simplemente, no sé, un ejemplo. Justo ahora yo estoy trabajando de Airbnb, de co-host de Airbnb y tengo muchas más responsabilidades que esas responsabilidades pueden aparecer de un día para otro y puede aparecer de un minuto hacia otro. Entonces, he tenido que aprender mucho a que simplemente dejar que las cosas sucedan como tengan que suceder y yo no achacarme o poder frustrarme porque justo cuando estoy entrenando y estoy a mitad de entrenamiento me sale que tengo que ir a cierta parte y tengo que hacer algo. Perfectamente yo puedo decir, pucha, acabo de perder mi entrenamiento, qué frustrante, no voy a poder progresar esta semana, pero no. Simplemente viendo la cosa como simplemente pasó, que esto ya pasó, no puedo hacer nada más al respecto y tengo que hacerlo, he sentido que como que he estado mucho más presente en el día y no caigo como en ese pensamiento, como que no caigo en esa ansiedad, no caigo en esa frustración, no caigo en ese estrés y todo eso en cúmulo hace que a la larga, en el día por día, en el día por día, en la semana por semana, como que vaya sumando a que vaya estando en un estado con mucha más claridad mental, con mucho más ánimo, sintiéndome mucho mejor y simplemente viviendo. Y fue súper bacán poder como analizarlo y poder como darme cuenta de cómo me sentí esta semana en base a todo lo que yo conscientemente dije que iba a hacer y lo aplicaba. Entonces fue súper bacán, fue súper bacán. Me gustó muchísimo. Esta semana en verdad como que fue una semana muy positiva a pesar de como de lo que les dije que de ciertos tipos de situaciones y de eso se trata al final, como que ir analizándote a ti mismo, ir probando cosas distintas y en base a eso como ir viendo que funciona. Obviamente tampoco eso significa de que ahora nunca más me va a volver a pasar y nunca más voy a caer en un estado mental negativo, ni cagando, o en un estado mental positivo, que eh, eso también influye, como darse cuenta que uno está teniendo placer y está teniendo satisfacción y decir, estoy teniendo placer, estoy teniendo satisfacción, te puede salvar de muchos actos impulsivos que como que uno pueda llegar a realizar por el simple hecho de que quiere seguir buscando esa dopamina, quiere seguir buscando esa adicción a sentirse bien por algo externo que le pasó y que produce algo neuroquímicamente en el cerebro que te hace como sentirte bien, cuando en verdad lo que uno tiene que buscar es sentirse bien, pero desde adentro, desde el espíritu, desde el alma, como que eso es como lo más importante, siento yo. Y eso es como lo que uno tiene como que perseguir en el día a día, hora por hora, semana a semana, pero es muy difícil porque el saber cómo diferenciarlo
es como el proceso difícil en el que uno como que tiene que ir siendo consciente y tiene que ir como practicando día a día. Pero está siendo muy entretenido, está siendo muy bacán. Así que eso, harta semana, harto trabajo esta semanita. Harto skate, harta escalada, harto gym también, harto movimiento. Estoy agradecido de poder tener movimiento. No estoy yendo mucho al gimnasio como a entrenar pesa en general, sino más bien estoy yendo al gimnasio a simplemente trabajar movilidad en mi tobillo porque ahora, en verdad, ahora que está bien, no quiero volver a cagarla y quiero ser muy consciente sobre mi tobillo. Y he sido un poco mateo sobre eso y tengo que básicamente solucionar problemas de mi cadera, que son básicamente fortalecer ciertos tipos de músculos para que eso no se traduzca en que mi tobillo como que se vaya hacia adentro y eso como que pueda debilitar a los ligamentos del tobillo. Y bueno, también en base a eso tengo pie plano. Entonces obviamente también tengo que trabajar como en la fascitis plantar. Pero fuera de eso, agradecido de poder seguir patinando, de poder seguir escalando. En escalada estoy progresando bastante. Hoy día fui a escalar y estoy sorprendido con el nivel de escalada que estoy teniendo ahora. Y no estoy teniendo ningún tipo de programación en específico para escalar ni nada. Simplemente estoy adquiriendo horas para escalar, 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 escalar. Y algo muy importante también que me he dado cuenta es como descansar. Esta semana creo que tuve como 3 días de descanso en los que simplemente como que me moví. Porque por temas de trabajo como que no tuve mucho tiempo como para ir a entrenar, entonces terminaba muy tarde y simplemente como que me enfocaba en elongar harto, me enfocaba en darme un buen descanso y eso me ha servido bastante para el skate y me ha servido bastante para la escalada. Se me había olvidado como lo importante de tomarse días de descanso, no descansar solo bien, porque yo soy un oso, onda, yo duermo caleta, me preocupo caleta por dormir, yo a las 10 estoy acostado, no estoy viendo el celular, nada, y estoy acostado y me preocupo de dormir mis 8 horas, 9 horas, porque en verdad me preocupo de poder descansar, pero también es importante descansar de la actividad física como tal, que eso es algo que en verdad a mí me cuesta porque para mí el moverme y el tener actividad física lo relaciono mucho con el poder como desconectarme de la mente y también lo asocio mucho también con la dopamina y la serotonina que te deja. Entonces eso también es algo, es un ejemplo de todo lo que se trató este video, ¿cachai? Al final cuando yo quiero ir a entrenar y quiera ir a entrenar, tengo que saber analizar y decir, ya, quiero ir a entrenar por el hecho de que me gusta moverme y me gusta la actividad física o porque quiero ir a entrenar porque quiero sentir ese rush de dopamina cuando termine cuando termine mi entrenamiento y cuando esté cagado de hambre. Y sepa que voy a poder comerme el festín llegando a la casa. Como que el saber diferenciar esas dos cosas yo creo que es mi próxima misión y definitivamente como que voy a estar un poco más consciente sobre poder hacerlo. Así que eso, homies, este fue el video. Espero que les haya gustado. La verdad, estuvo muy interesante. Me gustó caleta poder hablar sobre estos temas y siento que me pude expresar de una manera muy fluida y me gustó mucho poder hacerlo de esta manera porque esto es como tener una conversación conmigo mismo o conversar con un amigo, como que esto es lo que yo busco. Y en verdad estoy súper contento y súper orgulloso de haber tomado esta decisión de poder grabarme y de poder hacerlo porque, no sé, es bacán. No sé, como que me emocioné. No sé, me emocioné, no sé por qué me emocioné. La wea bacán, la wea bacán. Los quiero mucho. Oh, qué bizarro, qué bizarro. Nunca me había pasado esto, pero se siente muy bien, se siente muy bien. Los quiero mucho, espero que hayan tenido una muy buena semana, que estén teniendo una buena semana y nos vemos en el próximo video. Peace.